El capítulo que vamos a ver hoy día se llama divisibilidad. Y todos nosotros, desde muy temprana edad, tenemos el concepto de divisibilidad. Nosotros sabemos que un número es divisible por otro cuando al ejecutar la división de estos, el residuo es cero. Sin embargo, vamos a preferir escribir aquí la palabra concepto para mejorar la idea que he dado de forma oral, lo que todos tenemos. Si yo tengo esta división, A entre B y el residuo es cero, ¿qué cosa puedo afirmar? ¿Qué cosa es lo que podemos afirmar? Podemos afirmar lo siguiente: si la división de A entre B da residuo cero, podemos decir que A es un múltiplo de B. ¿Qué más podemos decir? Que A es divisible entre B. ¿Qué más podemos afirmar? Podemos afirmar que B es un divisor de A. O también podemos decir que B es un factor de A. ¿Ya? Esas son las cuatro cuestiones más importantes que corresponden al tema que estamos viendo, que se llama divisibilidad. Si tengo esta división y el residuo es cero, entonces podemos afirmar que A es un múltiplo de B. Podemos afirmar que A es divisible entre B, que B es un divisor de A o que B es un factor de A. Siempre las cosas se ven mejor cuando colocamos ejemplos concretos. Vamos a ver qué podemos poner acá. Puedo poner que 18 entre 2, si efectúo esta división, ¿qué cosa obtengo? Residuo cero. Todo lo que tiene que ver con la palabra divisibilidad implica la división de dos números cuyo residuo es cero. Y dijimos que íbamos a poder afirmar cuatro cosas siempre que tengamos una división con residuo cero. Creo que es claro y vamos a escribir acá. ¿Qué cosa podemos decir de 18? Podemos decir que 18 es un múltiplo de 2. 18 es un múltiplo de 2. ¿Qué más? Podemos decir que 18 es divisible entre 2, o que lo divide exactamente. ¿Qué otra cosa podemos afirmar? Que 2, ahora con respecto a 2, ¿qué cosa es? Es un divisor. 2 es un divisor de ¿qué? De 18. ¿Y qué podemos decir de 2? También que es un factor de 18. ¿Por qué? ¿Por qué 2 es un factor de 18? Porque todos sabemos que 18 es 2 por 9. 18, ¿qué podemos decir? Que 2 es un factor de 18. ¿Por qué? Porque 18 es 2 por 9. ¿Por qué decimos
que 2 es un divisor de 18. 2 es un divisor de 18 porque 2 lo divide exactamente. ¿Por qué decimos que 18 es divisible entre 2? Porque el residuo de esta división es 0. ¿Y por qué decimos que 18 es un múltiplo de 2? Porque 18 es 2 por un número. O sea, 18 tiene 9 veces a 2. Vamos a poner aquí ahora un nuevo conocimiento. Pondremos notación de múltiplo de un número. Por ejemplo, yo puedo expresar que 18 es un múltiplo de 2 escribiendo así, que 18 es 2K. 18 es un múltiplo de 2, donde usted obviamente sabe que K en este caso vale 9. O podríamos decir de manera quizás más simplificada, un 2 con un puntito arriba. Esto indica 18 es múltiplo de 2. ¿Qué podríamos decir de 35? Bueno, podemos decir varias cosas, pero una de las que podemos decir, una de las afirmaciones que podemos decir es que 35 es múltiplo de 7. ¿Cómo se expresa eso? 35 igual a 7K. En este caso, usted sabe, K valdría 5, porque 5 por 7 da 35. O podríamos poner 7 con una bolita arriba, con un punto arriba, indicaría que 35 es múltiplo de 7. 45, ¿qué podemos decir de 45? Usted dirá pues varias cosas. Bueno, una de las cosas que podemos decir es que 45 que es múltiplo de 3. Y si es múltiplo de 3, lo puedo expresar como 3K. Y en este caso, K valdría 15. Eso mismo se puede expresar así. Un 3 con un puntito arriba y se lee que 45 es un múltiplo de 3. ¿Qué podemos decir de 44? Bueno, podemos decir que 44, ¿qué cosa es? 11K. Podemos decir donde K vale 4. Entonces, esto se lee 44 es un múltiplo de 11. O podemos decir lo mismo con un puntito arriba, que 44 es un múltiplo de 11. Entonces, la notación con K o la notación con punto es la que vamos a utilizar en los problemas que van a venir dentro de algún momento. También tenemos una notación para números que no son divisibles. Bueno, obviamente que si un número es divisible por otro, cuando el residuo de la división de estos es 0, pues cuando no ocurra esto, el número se dirá porque no es divisible. Y expresándolo en símbolos, podemos decir que sí. Tenemos el caso que A entre B da un residuo R,
ejemplo, va a dar un cociente, vamos a llamarle K. A entre B da un cociente K y un residuo R. Todos sabemos que en la división debemos tener presente que el dividendo, en este caso A, es igual al divisor por el cociente más el residuo R. Eso es lo que debemos poder expresar nosotros. Y la notación que normalmente tenemos es A, esto como se lee, múltiplo de B, por lo que hemos visto anteriormente. BK significa múltiplo de B. Eso se podría escribir B punto más R. Entonces se lee A es múltiplo de B más R. Siempre prefiriendo poner ejemplos sobre cosas concretas. Cuando tenga 21 entre 3, todos saben que el cociente es 7 y que el residuo en este caso va a ser 0, ¿no? 7 por 3, 21. Vamos a colocar aquí, estaba dando un ejemplo del caso anterior, pues que el residuo sea 0. Vamos a poner acá 22. Entonces 7 por 3, 21, residuo 1. ¿Correcto? ¿Cómo expresamos a esto? Tenemos dos maneras de expresar esto. Dos formas de expresar eso mismo que acaba de acontecer. Una es que el 22 es 3 por 7 más 1, o decir que el 22 es un múltiplo de 3 más 1. Es un múltiplo de 3 más 1. Y si tuviéramos 35 entre 9, ¿qué podríamos afirmar? Bueno, todos sabemos dividir y diríamos que esto sería 3, porque 3 por 9 es 27. ¿Y sobraría en cuánto? 8. También hemos afirmado que esto normalmente se expresa de alguna de las dos formas que estamos poniendo, que 35, el dividendo es igual al divisor 9 por el cociente 3 más el residuo 8. O de una manera, digamos, más sintética, que el 35 es ¿qué cosa? Un múltiplo de 9 más 8. ¿De acuerdo? No sé si hará falta colocar algún ejemplo más, pero dado que aquí hemos puesto 4 ejemplos, vamos a poner, bueno, aunque sea 3 para este caso, y pondremos 49 entre 5. Sería a 9, porque 5 por 9 es 45, y sobran 4, el residuo es 4. Las dos cosas que ya aprendimos a expresar, que el dividendo es igual al divisor 5 por el cociente 9 más el residuo 4. O podemos decir que el 49 es ¿qué cosa? Un múltiplo de 5. Un múltiplo de 5 más 4. Así pues, ya creo que en esta parte está más o menos comprendida la notación que tenemos para múltiplos, la notación que tenemos para números que no son múltiplos o que no son divisibles. Tocaría ahora empezar por aquí. Vamos a empezar por aquí otra cuestión importante que tiene que ver con este tema, los criterios de divisibilidad, los criterios de divisibilidad. Divisibilidad. ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios de divisibilidad? Aunque de repente será mejor que antes de poner los criterios, o sea, las reglas que me permiten identificar cuándo un número es divisible por otro, mejor, ya que estamos en múltiplos, vamos a poner aquí mejor
operaciones con los múltiplos. Antes de entrar a la parte de criterios, realmente no me interesa, pero dado que estamos hablando de múltiplos, voy a continuar con múltiplos. ¿Qué cosas podemos afirmar? En principio, que un múltiplo de n, que usted sabe que se escribe así, más un múltiplo de n, más otro múltiplo de n, que va a dar como resultado otro múltiplo de n. ¿De acuerdo? Realmente no solamente funciona en la suma, sino también funciona en la resta. Entonces, si yo tengo un múltiplo de 4 más otro múltiplo de 4, ¿qué va a dar como resultado? Con toda certeza, otro múltiplo de 4. Y si tengo un múltiplo de 5 más otro múltiplo de 5, ¿qué va a dar? Otro múltiplo de 5. Y si fuera múltiplo de 5 menos múltiplo de 5, también sería múltiplo de 5. ¿De acuerdo? Lo segundo, hemos hablado de la suma y de la resta. ¿Cómo será en la multiplicación si yo tengo un múltiplo de n por otro múltiplo de n? Un múltiplo de n por otro múltiplo de n, pues va a dar otro múltiplo de n. Eso es lo que vamos a tener. Múltiplo de 3 por múltiplo de 3, ¿qué va a dar como resultado? Múltiplo de 3. Y múltiplo de 7 por múltiplo de 7, ¿qué va a dar como resultado? Múltiplo de 7. Estas operaciones que estoy mencionando son operaciones que ustedes pueden comprobar fácilmente, aunque intuitivamente usted nota que es correcto. Solo que hay que tener todos los elementos que están en la pizarra bien grabados en la cabeza para poder resolver los diversos ejercicios que hay. Hemos visto suma, resta, multiplicación, tocaría división. ¿Qué pasaría si tengo un múltiplo de n entre otro múltiplo de n? Bueno, múltiplo de n entre múltiplo de n, ¿qué cosa es? Otro múltiplo de n, bueno, no se sabría realmente, ¿no? Creo que no se sabría. Por eso vamos a poner aquí que usted no puede afirmar nada ahí. Y también es sencilla, pues, porque, por ejemplo, si tenemos 27 entre 6, entonces si bien el de aquí es múltiplo de 3 y el de aquí también es múltiplo de 3, o sea, tengo múltiplo de 3 entre múltiplo de 3, todos saben que en principio pues 27 entre 6 no es una división exacta, no lo es. Entonces no podría ser pues un múltiplo de 3 ni hablar. Si ponemos 18, que es un múltiplo de 3, entre 9, que es un múltiplo de 3, bueno, está bien, pues 18 múltiplo de 3, 9 múltiplo de 3, pero 18 entre 9, ¿cuánto es? 18 entre 9 es 2. Y obviamente 2 no es múltiplo de 3. Entonces, podría darse el caso en que si lo fuera, como por ejemplo 27 entre 9, o 81 entre 9, para que sea más claro. 81 entre 9, múltiplo de 3 entre múltiplo de 3, y 81 entre 9 es 9, o sea, múltiplo de 3. En este caso, ok, vamos a ponerlo, hemos dicho 81 entre 9. Sería el caso del múltiplo de 3 entre múltiplo de 3. Pero habíamos puesto el caso también de 18 entre 9, que también es múltiplo de 3 entre múltiplo de 3.
pero 18 entre 9, ¿cuánto es? 2. O sea, podemos poner acá, no es múltiplo de 3. En un caso sí sale, por eso cheque, y en este caso no sale. Por eso ponía acá múltiplo de n entre múltiplo de n, no siempre, puede ser que sea como puede ser que no sea. Lo más probable es que no lo sea, pero digamos que no estamos hablando de probabilidades ahora, sino de ejemplos concretos. Entonces tengo suma, resta, multiplicación, división. ¿Cómo se ve en la potenciación? Vamos a poner aquí 4. En la potenciación, si tenemos un múltiplo de n elevado a la k, ¿qué cosa va a ser? También múltiplo de n, siempre y cuando k pertenezca pues a los números naturales, sea un número natural 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por ejemplo, cosas que van a aparecer en el problema, en algún problema, si yo tengo múltiplo de 5 elevado a la cuarta, con toda certeza esto va a ser múltiplo de 5. Y si tuviera múltiplo de 11 al cuadrado, esto va a ser múltiplo de 11. Aquí en potenciación vamos a añadir algún caso interesante, como caso 5. En la radicación, ¿qué pasaría? Antes de, damos suma, resta, multiplicación, división, potenciación. En la radicación, ¿qué cosa ocurriría? Si tenemos la raíz n, de un, vamos a recordar la raíz de índice k mejor, de un múltiplo de n, ¿esto sería múltiplo de n? Bueno, bastaría con que usted ponga algún ejemplo. Por ejemplo, podríamos poner aquí raíz cuadrada de 16, por ejemplo, que es 4. Usted podría decir que 16 es múltiplo de 8. A ver. Raíz de 16 es múltiplo de 8. La raíz de ese múltiplo de 8 es múltiplo de 8. No, profesor, después es un múltiplo de 4. Entonces aquí tendríamos que decir que realmente no sabemos qué cosa pueda ocurrir. En algún caso, por ejemplo, si tengo la raíz cuadrada de 16, como pusimos en antes, esto sea la raíz cuadrada de un múltiplo de 2. Claro, porque 16 es un múltiplo de 2. Y la raíz de 16, ¿qué cosa es? 4, que también es un múltiplo de 2. O sea, funciona. Pero si tuviéramos la raíz cuadrada de, busquemos un número de 81, entonces tendríamos que este sería la raíz cuadrada de un múltiplo de 9. Y en este caso, ¿cuál es la raíz de 81? 9. Entonces estaría bien. Pero como pusimos en antes, en algún momento este de acá podríamos colocar un número como 18. 18 es múltiplo de 9. Pero la raíz cuadrada de 18 no, ni siquiera va a ser un número entero. Entonces, ¿qué cosa va a ocurrir? Que no va a ser múltiplo de 9. No cumple. En 6 vamos a poner aquí, ¿qué pasaría si tengo un múltiplo de n, más 1 o más
más un número, digamos R1, un múltiplo de m más R2, ¿qué pasaría si tuviese producto de binomios? Esto de acá va a ser igual a múltiplo de n más R1 por R2. Otro concepto que hay que tener, que podríamos decir que un múltiplo de 3 más 2 por un múltiplo de 3 más 1, esto va a dar como resultado, ¿qué cosa? Un múltiplo de 3 más 2, ¿no? Siguiendo la relación entre, o un múltiplo de 5 más ¿cuánto? Más 3 por múltiplo de 5 más 2. Aquí en principio esto sería un múltiplo de 5 más ¿cuánto? Más 6. Claro que de aquí se podría continuar porque el 6 sería 5 más 1. Bueno, ya se va a hacer otra historia que vamos a ver con los ejemplos que pongamos más adelante. Continuando, estábamos hablando sobre las operaciones con los múltiplos y podríamos poner como última operación el caso en que nos sucede lo siguiente: múltiplo de n más r elevado, digamos, a la k donde cae un número entero. Tendríamos que esto va a ser múltiplo de n más r a la k. Y lo otro que podría suceder cuando tenga múltiplo de n más r a la k, donde k ya hemos dicho es un número natural, múltiplo de n menos r a la k va a ser múltiplo de n más menos 1 a la k por r a la k. Bueno, k tiene que ser pues, un número natural. Ejemplo de las cosas que van a ocurrir, o sea, si yo tengo, por hablar algo, un número como 25 elevado a la séptima, entonces si tengo la necesidad de hablar de números múltiplos de 4, diría pues que este es 24 más 1 a la 7. Y podría decir que esto es igual a ¿qué? 24 es múltiplo de 4 más 1 a la 7. Y que esto sería múltiplo de 4 más 1. Más 1 a la 7 porque va a ser 1. Lo voy a poner ahí. Así podría quedar esto. Si tuviéramos 33 a la octava y supongamos que estemos hablando de múltiplos de 5, entonces usted podría decir que esto es 30 más 3. ¿Por qué pongo 30 más 3? Porque como estoy hablando del múltiplo de 5, el múltiplo de 5 más cercano por defecto sería 30. Y esto quedaría como un múltiplo de 5 más 3 a la 8, ¿no? Que es lo que hemos puesto originalmente. Aquí quedaría la 8. Y aquí habría que aplicar pues, lo que hemos dicho en el primer renglón, que esto sería un múltiplo de 5 más 3 a la 8. Pero volviendo a hablar de los mismos ejemplos, podría ser el caso, dijimos que tenga 25 elevado a la 7. Y yo digo cuál es el múltiplo, estamos 25 a la 7. Y supongamos que estamos hablando sobre múltiplos de 4. Entonces dijimos pues el múltiplo de 4 más cercano
cercano a 25, ¿quién es? El múltiplo de 4 más cercano a 25 es 24, pero ese es por defecto. Por defecto sería 28, por exceso sería 28, o sea, sería 28 menos 3 a la séptima. ¿No? Porque 28 menos 3 es 25. Entonces también tendríamos acá un múltiplo de 4 menos 3 a la 7. Y esto va a ser múltiplo de 4 por el segundo renglón. El signo va a depender, si este es impar, va a quedar negativo, 3 a la 7. Es otra cosa que puedo afirmar con relación al mismo ejemplo. Y dije acá que íbamos a poner 33 a la 8 y decíamos nosotros que si en el ámbito de una discusión, de una conversación o de un problema específico estamos hablando sobre múltiplos de 5, pues el múltiplo de 5 más cercano es 30, pero ese es por defecto, por exceso sería 35, entonces sería 35 menos 2 a la 8. 35 es múltiplo de 5, entonces tengo múltiplo de 5 menos 2 a la 8. En el segundo renglón que hemos afirmado que esto va a ser un múltiplo de 5 y el signo va a depender de que este sea par. Si es par es positivo y si es impar pues es negativo. En este caso sería positivo y sería más 2 a la 8. ¿De acuerdo? Entonces ya más o menos hemos puesto los criterios que hay que tener en cuenta en operaciones con los múltiplos. Ahora sí, para continuar, vamos a poner acá criterios de divisibilidad. Criterios de divisibilidad. Criterios de divisibilidad. Bien, ¿cuáles son los criterios de divisibilidad? Son las reglas que nos permiten a nosotros identificar si un número es divisible por otro. Si eso, bueno, no es, ¿no? Entonces el primer criterio es divisibilidad entre 2. También se puede poner pues divisibilidad por 2. No hay problema con respecto a la palabra divisibilidad entre 2 por 2. ¿Cuándo un número es divisible entre 2? Bueno, es divisible cuando el número termina en cifra par. Si un número termina en cifra par o cero, un número es divisible entre 2 cuando el número termina en cifra par o en 0. Por ejemplo, 346. Este de acá, ¿qué cosa es? Un múltiplo de 2. 1240 es un múltiplo de 2. 776 termina en cifra par, es múltiplo de 2. O sea, reconocer que un número es múltiplo de 2 o divisible entre 2 es sencillo. Solamente me fijo si la última cifra es par o 0. B. Hablemos de la divisibilidad entre 3. Todas estas reglas que son reglas muy conocidas, pero que es necesario remarcarlas. ¿Cuándo un número es divisible entre 3? Cuando la suma de sus cifras es 3.
Ejemplos. Por ejemplo, si hablamos de un número de 3 cifras, 140 y algo. Voy a escribir un múltiplo de 3. Entonces usted dice, pues profesor, 1 más 4 es 5. Entonces, como 1 más 4 es 5, aquí podría poner 1 y ya sumaría 6. Entonces sería múltiplo de 3. Porque la suma de las cifras es 4, ¿vale? Esta suma de cifras 6. Y 6 es múltiplo de 3. Pero podría poner otro número. Digamos 7. Sería un buen ejemplo. 7 y 1, 8. 8 y 4, 12. 12, o sea, la suma de las cifras 12, ¿es múltiplo de 3? Sí. Entonces el número es múltiplo de 3. $2.744 ¿será múltiplo de 3? ¿Será esa igualdad cierta o no? Bueno, saquemos la cuenta, pues. 4 y 4, 8. 8 y 2, 10. Y 7, 17. La suma de las cifras es 17. ¿17 es múltiplo de 3? No. Entonces esta igualdad no procede. Pero como es 17, si le quito 2, quedaría 15. O sea que 7 de aquí le quito 2, por ejemplo, ya no es 4, sino 2. Entonces tenemos 4, 5, 6, 7, 8 y 7, 15. 15 es la suma de las cifras. 15 es divisible entre 3, sí. Entonces este número es múltiplo de 3. Ahí está. Último ejemplo. 5.876. Vamos a poner una cifra más, 1. Vamos a ver si este número es múltiplo de 3. Simplemente pues hay que sumar a las cifras 7 y 7, 14. 14 y 5, 19. Y 8, ¿cuánto? 27. La suma de las cifras es 27. 27 es múltiplo de 3. Sí. Entonces todo el número es múltiplo de 3. C. Divisibilidad entre 4. Entonces voy a averiguar si hay una regla, o de hecho la hay. ¿Cuál es la regla que me permite identificar si un número es divisible entre 4? ¿Cuándo es divisible entre 4? Cuando las dos últimas cifras son ceros o múltiplos de 4. Por ejemplo, lo más fácil, 2.500. Este es múltiplo de 4. ¿Por qué? Porque termina en 2 ceros. Es múltiplo de 4. $7.532. ¿Es múltiplo de 4? Pues dice que hay que fijarse en las dos últimas cifras, en este caso el 32. 32 es múltiplo de 4. Bueno, es muy sencillo, pues, si es múltiplo de 4, miro las dos últimas cifras y saco 2 veces mitad. Mitad 16, 16 una mitad, sí, 8, sí. 32 es divisible entre 8. Si 32 es divisible entre 8, ya todo el número, o sea, 7.532 es múltiplo de 4. ¿De acuerdo?
Solamente debo de fijarme en las dos últimas cifras. 32 es múltiplo de 4, sí. Entonces, todo es múltiplo de 4. $90.316 es múltiplo de 4. Al toque, pues, porque miro las dos últimas cifras, 16 y 16 es múltiplo de 4, todo es múltiplo de 4, entonces la igualdad es cierta. Entonces así tenemos la divisibilidad entre 2, entre 3, entre 4, y pongamos por aquí de divisibilidad entre 5. Divisibilidad entre 5. ¿Cuándo un número es divisible entre 5? Cuando su última cifra sea 0 o múltiplo de 5. Ahí está. Un número es divisible entre 5 cuando su última cifra es 0 o múltiplo de 5. 120. De hecho es múltiplo de 5 porque termina en 0. 2535. También es múltiplo de 5. Porque la última cifra es 5. Si es 5 o 0, ya el número es divisible entre 5. $995, profesor Reyes, es múltiplo de 5. Bueno, la divisibilidad entre 5 es muy sencilla. ¿Cuál sería o cómo sería el caso E? Divisibilidad entre 6. Vamos a poner algunos criterios, los principales nada más. No sé si acabaremos con hasta la divisibilidad por 13, creo que podría ser suficiente, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuándo un número es divisible entre 6? Cuando es divisible separadamente por 2 y 3. Ya sé cuando un número es divisible entre 6, cuando es divisible entre cada uno de sus factores. Por ejemplo, 3516 ¿es múltiplo de 6 o no? Bueno, profesor, divisible entre 2 no es. Es divisible entre 2 porque termina en cifra par. Ahora, si es divisible entre 6, vamos a ver. Para que sea divisible entre 3, la suma de las cifras tiene que ser múltiplo de 3. 6 y 1, 7, 7 y 5, 12, 12 y 3, 15. ¿15 es divisible entre 3? Sí. Entonces vemos que es divisible entre 2 porque termina en cifra par. Y es divisible entre 3 porque la suma de las cifras es 15. Ya, si es divisible entre 2 y divisible entre 3, ya es divisible entre 6. Otro ejemplo. 539. Pregunta, ¿es múltiplo de 6 o no?
imposible, profesor, porque para que sea divisible entre 6, tiene que ser divisible entre 2, este tiene que ser par. Corrija ahí. Ya, vamos a poner uno par como 8. Entonces, 538 es múltiplo de 6. Bueno, de hecho es divisible entre 2. Veamos si lo es entre 3. 8 y 3, ¿cuándo suman las letras 8 y 3? 11. Y 5, 16. Profesor, no. 16 no es divisible entre 3. Modifique algo. Bueno, modificaré algo pues, para poner un buen ejemplo. Como es 16, necesitaría darle 2 a cualquiera de estos que están acá. Digamos, le aumento 2 a este y queda de 7. Ese número nuevo que he colocado, 738, que de hecho es divisible entre 2 porque termina en cifra par. La suma de sus cifras, 7 y 8, 15 y 3, 18. 18 es divisible entre 3, sí. Divisible entre 2, divisible entre 3, está bien. Divisible entre 6, es un buen ejemplo. Último ejemplo. 1792. ¿Es múltiplo de 6 o no? Como te digo, no puede ser, en principio puede ser porque al toque me doy cuenta que es divisible entre 2. Pero para que sea divisible entre 6, necesito que sea divisible entre 3. A ver, 9, 10, 17, 19. No, pero eso no sale. 19 no sale. Y si pongo 9 acá, sería un nuevo ejemplo. Sería un nuevo ejemplo, ¿no? Pero, ¿será o no será? ¿Sí? Porque 9, 9, 18 y 3, 21. 21 es divisible entre 3, termina en cifra par, es un buen ejemplo de múltiplo de 6. F. Divisibilidad entre 7. Cuando un número es divisible entre 7, cuando, vamos a poner a ver, cuando al multiplicar a las últimas cifras por la serie, 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2, 1, 3, 2, y así sucesivamente. Cuando al multiplicar las últimas cifras por la serie 1, 3, 2, hasta el principio, coma, la suma algebraica es 0 o múltiplo de 7. Bueno, acá la regla es un poco más compleja. Ahora, de hecho, pues si usted quiere averiguar si un número es divisible entre 7, si no quiere aplicar la regla, pues divide, y si divide el haciendo 0, que ya es divisible. Pero es algo que hay que tener presente en el momento de realizar los problemas. ¿Qué ejemplo podemos poner aquí? Bueno, no sé si nos queda espacio para tanto ejemplo, o de todas maneras para uno por lo menos nos alcanzará. En la siguiente pizarra pondremos algún otro
otro ejemplo. Divisibilidad entre 7. Voy a poner un número, voy a coger un número 1235, por hablar de un número, y para que sea un múltiplo de 7 voy a multiplicarlo por 7. 7 por 5, 35 van 3, 7 por 3, 21, y 3, 24 van 2, 7 por 2, 14 y 2, 16 va 1, 7 por 1, 7 y 1, 8. Pongo el ejemplo 8645 y quiero saber si este sería un buen ejemplo. Bueno, de hecho, usted dice, profesor, no va a ser un buen ejemplo de múltiplo de 7. ¿Por qué puede asegurarlo? Es obvio, pues, usted ha agarrado un número, lo ha multiplicado por 7, le ha salido este resultado. No, de hecho, pues, es múltiplo de 7. Claro, pero lo que yo quería era explicar la regla. Dice que uno se va a la última parte del número. Ya les dije en el capítulo anterior que siempre se cuenta primera, segunda, tercera, cuarta cifra. O sea, la de la derecha es la última. Dice que a partir de la derecha, a partir del último, ¿no? Dice, cuando al multiplicar a las últimas cifras, o a partir de las últimas, creo que debería decir. Bueno, dice que a esta la multiplique por cuánto? Por 1. A la que sigue por cuánto? Por 3. A la que sigue por cuánto? Por 2. Por 1, por 3, por 2. A la siguiente por menos 1. Y bueno, si hubiera más cifras, bueno, continuaría con la serie que está ahí. Y vamos a ver qué cosa da. Menos 8. Multiplicar, ¿no? Más 12. Más 12 nuevamente. Y más 5. Esto tiene que ser 0 o múltiplo de 7. Sería la comprobación de la regla. Menos 8 más 12, 4. 4 y 12, 16. 16 y 5, ¿cuánto es? 21. ¿21 es divisible entre 7? Sí. Entonces, efectivamente hemos comprobado que este número es múltiplo de 7. Y hemos escrito en la pizarra los demás criterios de divisibilidad, de modo que ya en base a lo que hemos visto anteriormente podamos darnos cuenta pues, de las reglas que vienen, ¿no? De esa manera ahorraríamos un poco de tiempo en la explicación. Divisibilidad entre 8. Cuando sus tres últimas cifras son 0 o múltiplo de 8. Cuando sus tres últimas cifras son 0, ¡pum!, afirmo, este número es divisible entre 8. O en todo caso, me debo limitar simplemente a las tres últimas. O sea, agarro 192, divido entre 8. 2, 16, sobran 3, 32. 32 entre 8, 4. Residuo 0. Suficiente. Si las tres últimas cifras son divisibles entre 8, es suficiente. Y bueno, el otro ejemplo se procedería igual con las tres últimas cifras. Es un buen ejemplo. Divisibilidad entre 9. ¿Cuándo un número es divisible entre 9? Cuando la suma de sus cifras es 9 o múltiplo de 9. En este caso, 7 y 0, 7 y 1, 8 y 1, 9. La suma de las cifras es 9 o múltiplo de 9, buen ejemplo. ¿Será un buen ejemplo o no será un buen ejemplo? Sumemos. 5 y 6, 11. 11 y 7, 18. 18 es un múltiplo de 9, sí. Ok, esta igualdad es cierta. Y así, 8 y 8, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 27. 27 da la suma de las cifras. ¿Es múltiplo de 9? Sí, la igualdad es correcta.
Divisibilidad entre 10, obvio que si termina en 0, porque dice, ¿cuándo es divisible entre 10? Cuando la última cifra es 0. Entonces, todos estos son casos correctos, ¿no? Que aquí debí poner así, ¿no? Múltiplo de 10. Aquí debí poner múltiplo de 10. Y aquí había puesto esto. Obviamente este es múltiplo de 10. Ahí termino. Cuando un número es divisible entre 11, dice ahí que cuando la suma de las cifras de orden par menos las cifras de orden impar sea 11 o múltiplo de 11. Esta es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta cifra. No. La de primer orden, la de segundo orden, la de tercer orden, la de cuarto orden. Las del lugar impar, ¿cuáles son? Ahí están las del lugar impar. ¿Cuánto dan? La del lugar impar, 3. La del lugar par, 3. ¿Cuánto es la resta? 0. Es un buen ejemplo. Dice que un número es divisible entre 11 cuando, si yo tomo este de aquí y este de acá, 7 y 8, ¿cuánto da? 8 y 7 da 15. Y del resto este de acá, ¿cuánto da esto? 6 y 9, 15. ¿Cuánto sale? Si sale 0 o múltiplo de 11, es que estoy bien. Está bien, pues sale 0. En la que sigue. ¿Cuánto dan esas cifras? 9. Y las otras que son del lugar impar, 2 y 2 son 4, 4 y 5, 9. ¿Cuánto vale la resta? 0. Si la resta es 0 o múltiplo de 11, estoy bien. En este caso estamos bien. Bueno, sencillo. ¿Cuándo un número es divisible entre 2? Cuando es divisible separadamente entre 4 y entre 3. Entre 4 es suficiente con que las dos últimas cifras sean divisibles entre 4. Cumple. Divisible entre 3, 6, 3, 9, cumple. Todos los ejemplos que están ahí están correctos. La divisibilidad entre 13, que la verdad es un poco complicada como la que fue en el caso del 7, hay que multiplicar por 1 menos 3 menos 4 menos 1, 3, 4, se repite, 1 menos 3 menos 4 y así sucesivamente. Comenzando con la última cifra, o a partir de la última cifra, aquí lo pongo, ¿no? 1 menos 3, 4, 1 menos 3, 4, y después viene 1 negativo, 3, 4 positivo. Multiplican 12, 9, menos 6, menos 8, menos 9, más 2. Sumo. Si sale 0 o múltiplo de 13, está bien. ¿Cuánto salió? 0. Entonces, está bien.